Bienvenidos al programa Hoy Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo anterior las áreas de las figuras planas, o sea, el área del triángulo, del rectángulo, del paralelogramo, del rombo, del trapecio, del polígono regular, del círculo y del sector circular. Vamos a ver en este módulo 25 las relaciones que hay entre las áreas de triángulos que tienen alguna propiedad en común. Empecemos por la relación entre las áreas de dos triángulos que tienen igual base. Decimos que la razón entre las áreas de dos triángulos que tienen igual base es igual a la razón entre sus alturas. Supongamos que tenemos aquí un triángulo ABC, cuya base es B y la altura va a ser H sub 1. Y tenemos otro triángulo CD, DEF, llamémoslo así, y entonces va a tener una base igual a esta y una altura H sub 2. Entonces el área de este triángulo va a ser un medio de B por la altura H sub 1, y el área de este triángulo va a ser un medio de B por la altura que es H sub 2. Podemos simplificar un medio de B y un medio de B, entonces nos queda que la razón entre las áreas es igual a la razón entre las alturas. Ahora, la razón entre las áreas, segundo, sería la razón entre las áreas de dos triángulos que tienen alturas iguales, están en la misma razón que las bases. Supongamos que tenemos aquí dos triángulos que tienen una base B sub 1, una base B sub 2, aquí tenemos una altura H sub 1 y esta es una altura también H sub 1 porque tienen la misma altura. Es un triángulo, digamos, ABC y DEF. Entonces tenemos que el área del triángulo ABC es al área del triángulo DEF, como el área de este sería un medio de B sub 1 por H sub 1 y el área del triángulo DEF sería un medio de B sub 2 por H sub 1. Cancelamos un medio y medio, H sub 1, H sub 1, entonces nos queda que la razón entre las áreas de los dos triángulos es igual a la razón entre sus bases. Hay otra propiedad que pueden tener los triángulos y es la siguiente. Las áreas de dos triángulos que tienen un ángulo congruente o suplementario es igual a la razón entre los productos de los lados que comprenden dichos ángulos. Aquí tenemos inicialmente dos triángulos que tienen un ángulo congruente y aquí aparecen dos triángulos que tienen el ángulo suplementario. Este ángulo es suplementario con este. Entonces vamos a ver que el área de la razón entre las áreas de estos dos triángulos es igual a la razón entre los productos de los lados que comprenden dichos ángulos. Es decir, tenemos lo siguiente. En este primer triángulo, par de triángulos, tenemos como hipótesis el ángulo C es congruente con el ángulo F. Y en este segundo tenemos que el ángulo en C es
suplementario con DFE. O lo que es equivalente, este ángulo es congruente con este ángulo en F, o sea, DFH. Son las hipótesis. La tesis, si es la misma para las dos figuras, sería que la razón entre las áreas de los dos triángulos es igual a la razón entre los productos de los lados que comprenden dichos ángulos. Miremos que aquí los lados que comprenden el ángulo C y el ángulo F son CA y CB. Lo mismo aquí serían CA y CB. Y en este caso, los lados que comprenden el ángulo F serían FD y FE. Y aquí cuando los ángulos son suplementarios sería FD y FE. Por consiguiente, la demostración pues va a ser válida para las dos figuras que tenemos ahí. Ahora, la demostración aparece aquí, simplemente la voy a explicar diciendo que el área del triángulo ABC es un medio de BC por H sub 1, que es lo que tenemos aquí, y el área del triángulo DEF es un medio de EF por H sub 2. Eso es válido tanto cuando los ángulos son congruentes o los ángulos son complementarios, es decir, son expresiones válidas para las dos situaciones que tenemos ahí en la gráfica. Bien, si hacemos el cociente entre las dos, se cancela un medio y nos queda CB por AH sobre FE por DH. Vemos entonces lo siguiente de la figura, que este triángulo ACH y el triángulo DFH, como son triángulos rectángulos en H, son triángulos además que tienen un ángulo agudo congruente. Luego, estos dos triángulos ACH y DFH son triángulos que van a ser semejantes, estos dos triángulos pequeños, y lo mismo aquí, este triángulo va a ser semejante con este triángulo pequeño, son semejantes. Por consiguiente, tenemos aquí que el triángulo HC es semejante con el triángulo DHF y podemos establecer la relación AH es a DH como AC es a DF. ¿Esto con qué fin? Con el fin de nosotros entonces poder hacer la sustitución, y aquí podemos despejar AH es a DH, miren que es lo que necesitamos aquí arriba, ¿sí? Esto lo reemplazamos aquí en esta expresión y entonces vamos a tener que ABC, el área del triángulo ABC es el área del triángulo DF, como CB por AC es a FE por DF, que son los lados que comprenden esos ángulos. Hay otra relación entre las áreas de dos triángulos que tienen una propiedad común, y esta propiedad es la de la semejanza. ¿Qué ocurre si dos triángulos son semejantes? Si dos triángulos son semejantes, la razón entre sus áreas es igual al cuadrado de la razón entre dos elementos correspondientes cualesquiera. ¿Cuáles son esos elementos correspondientes cualesquiera? Son aquellos segmentos notables, incluyendo también los lados. O sea, pueden ser los lados, las bisectrices, las alturas o las medianas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo tengo que este triángulo ABC es semejante con este triángulo DEF, el lado C es homólogo y proporcional a F, B, E, y este sería A y este sería D. Como los triángulos son semejantes, recordemos que los lados homólogos son proporcionales, C es a F, como B es a E, como A es a D, y como hay un corolario que dice que las alturas, las medianas y las bisectrices están en la misma relación o en la misma proporción que los lados homólogos. Si esta es H sub A y esta es H sub D, entonces vamos a tener como H sub A es a H sub D, así con las otras alturas, lo mismo la mediana de M sub A es a la mediana de M sub D,
lo mismo con las otras medianas, y lo mismo va a ocurrir con la bisectriz B sub A, esa la bisectriz B sub D, y así sucesivamente. Tenemos entonces lo siguiente: el área de este triángulo ABC es al área del triángulo DEF como un medio de A por la altura de H sub A, y el área del triángulo DF sería un medio de D por la altura H sub D. Un medio y un medio se cancela, entonces nos queda A es AD por H sub A, que es AH sub D. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es H sub A sobre H sub D? H sub A sobre H sub D es A sobre D. O sea, esto nos queda A sobre D por A sobre D, y esto va a ser igual entonces a A sobre D al cuadrado. Tenemos entonces que la razón entre las áreas de dos triángulos semejantes es igual al cuadrado de la razón entre dos elementos homólogos o correspondientes cualesquiera. ¿Qué pasa con A sobre D? Que A sobre D la puedo reemplazar, por ejemplo, por C sobre F al cuadrado, la puedo reemplazar por la mediana M sub A sobre M sub D al cuadrado, y así sucesivamente. Yo la puedo reemplazar por la expresión que necesite. De esto podemos decir, hay un corolario, bien sea de los anteriores, que dice: las áreas de dos paralelogramos que tienen igual base o igual altura están en la misma relación que las alturas o las bases. Creo que es muy claro. Simplemente podemos tener aquí dos paralelogramos que tienen igual base, pero diferente altura. Esta sería una altura H sub 2, una altura H sub 1, y esta es la base B. Entonces, el área de este paralelogramo, llamémoslo el paralelogramo 1, es al área del paralelogramo 2, que es el área grande, como B por H sub 1 es AB por H sub 2. Esto nos queda H sub 1 sobre H sub 2. Entonces miremos que la razón entre las áreas de los paralelogramos que tienen igual base es igual a la razón entre las alturas. Y lo mismo, si tienen igual altura, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las bases. Hay una relación importante cuando nosotros trabajamos con cuadrilátero. En un cuadrilátero sabemos que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero siempre van a determinar un paralelogramo. Podemos demostrar que el área de ese paralelogramo es la mitad del área del cuadrilátero. O sea que si M, Q, P y N son los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero, nosotros sabemos, recuerden en el capítulo 4, que vimos que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero son los vértices de un paralelogramo. Como tenemos aquí los puntos medios de los lados, vamos a tener aquí la paralela media en ese triángulo, y entonces se va a formar un triángulo DMQ que es semejante con el triángulo DAC. Lo mismo aquí, QP va a ser la paralela media, entonces va a determinar aquí un triángulo CQP que va a ser semejante con el triángulo CDB, y así sucesivamente. Entonces, esas paralelas medias me van a determinar triángulos que son semejantes. Ese entonces es la base, y ustedes lo ven desarrollado en el módulo, para uno poder demostrar que el área de MQPN es igual a la mitad del área del cuadrilátero ABCD. Pero, si nosotros por los vértices del cuadrilátero trazamos paralelas a esas diagonales, va a resultar otro paralelogramo. Por aquí trazamos una paralela,
y por este vértice B trazamos otra paralela a la diagonal AC. Por este vértice C trazamos una paralela a la diagonal de B y por este vértice A trazamos una paralela a la diagonal de B. Esas paralelas se van a cortar en I, J, K, L. ¿Qué se forma ahí? Esa figura IJKL es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque los lados opuestos, IJ es paralelo a LK y JK es paralelo a IL. Entonces los lados opuestos son paralelos, se forma un paralelogramo. Miren que AD va a ser la diagonal de este paralelogramo que hay aquí, D, O, A, I. DC es la diagonal del paralelogramo DOCJ. CB es la diagonal del paralelogramo OCKB. Y AB va a ser la diagonal del paralelogramo AOBL. Entonces nos va a quedar que el área IJKL va a ser igual a 2 veces el área del triángulo AOB, porque la diagonal de un paralelogramo lo divide en 2 triángulos congruentes, por consiguiente tienen igual área, más 2 veces el área del triángulo de, aquí tenemos AO, perdón, esto es D, porque estoy refiriéndome a este punto, este sería 2 veces DOC más este que sería 2 veces COB más el área de este que sería de AOBL, que sería 2 veces AOB. Entonces miremos que esto es 2 veces AOD más DOC más COB más AOB. O sea que esto es igual a 2 veces la suma de las áreas de estos triángulos, si podemos observar en la figura, sería la suma del área de este triángulo más este triángulo y este otro del lado izquierdo. Entonces nos da 2 veces el área de el cuadrilátero ABCD. Entonces miren que la relación que podemos establecer entre las áreas de estos cuadriláteros sería la siguiente. El área del paralelogramo M, N, P, MN, PQ, PQ, M, N, P, Q es igual a la mitad de ABCD. Y resulta que IJKL es igual a 2 veces MNPQ. Entonces es la relación que hay entre esos cuadriláteros. Podríamos ilustrar esto con un ejemplito sencillo, que sería el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un cuadrilátero, cualquiera ABC, me dan los puntos medios de esos lados, M es punto medio, N es punto medio, este Q, vamos a llamar esto Q, es punto medio, y tenemos un triángulo formado al unir esos puntos medios. Supongamos que este lado vale 41, este lado vale 39 y este lado vale 50. Entonces lo que piden es hallar el área de todo el cuadrilátero, sabiendo que solamente me dan las medidas de esos 3 lados de ese triángulo. Supongamos que este punto K va a ser el punto medio de ese lado, entonces unimos, ¿con qué fin? El fin es formar este paralelogramo y entonces tenemos
que el área de ABCD va a ser igual ¿a qué? A 2 veces el área MNQK. Es el doble del área del paralelogramo. Pero como MQ es la diagonal de ese paralelogramo, va a determinar dos triángulos de áreas iguales y esto nos va a quedar 2 veces el área del triángulo MNQ. Por consiguiente, el área ABCD va a ser 4 veces el área del triángulo MNQ. Ahora, ¿qué conocemos del triángulo MNQ? Conocemos las longitudes de los lados. Entonces vamos a hallar el área del triángulo conocido, los lados, o sea, 4 veces la raíz de P por P menos A, P menos B por P menos C. ¿Pero qué es P? P nos dice esta fórmula de Herón, que es el semiperímetro, sería 41 más 39, 80, más 50, 130, dividido por 2, o sea, 130 dividido por 2, esto es igual a 65. 65 sería el semiperímetro. Por consiguiente, al reemplazar aquí, esto nos quedaría raíz de, esto nos da 65 por 65 menos 41 da 24, por 65 menos 39 da 26, por 65 menos 50 da 15. Ya con la calculadora podemos hacer esto o simplemente descomponemos esto en sus factores, 13 por 5, por 8 por 3, por 13 por 2, por 5 por 3. Y entonces con las propiedades de los números podemos sacar de aquí 4 por 13, sale un 13, sale un 5, 5 y 5 sale un 3, y 8 por 2, 16, sale un 4, y tenemos 3 por 3, 9, o sea, sale un 3. Bueno, ya esto nos da, efectuando esto, 3, 12, 5, 60, 6 por 13, 78, 78 por 4, da 4 por 3, 12, por 5, 60, 6 por 13, 78, 78 por 4, nos da 4 por 8, 32, 3120. Esa sería entonces el área del cuadrilátero. ¿En qué unidades? Pongámosle unidades de área. Tenemos enseguida un ejemplito también sencillo. Si nosotros tenemos un triángulo ABC y tenemos las medianas que se cortan en P, una mediana M, N, podemos demostrar que el área de este triángulo es igual al área de este triángulo. Entonces, APN tendríamos que plantear esa CPM como estos dos ángulos son congruentes por opuestos por el vértice, tendríamos AP por PN y aquí tendríamos PC por PM, siendo esto, de acuerdo con que las medianas se cortan a 2/3 del vértice y a 1/3 del lado, entonces AP serían los 2/3 de AM por PN, que es 1/3 de CN, y tendríamos PC, que son los 2/3 de CN, por PM, que sería la tercera parte de AM. Cancelamos 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, AM con AM, CN con CN, esto es igual a 1, de donde APN va a ser igual a CPM, o sea, el área de esos dos triángulos es igual. Con esto entonces hemos terminado esta parte correspondiente a las relaciones entre las áreas de dos triángulos y de algunos cuadriláteros que tienen alguna propiedad en común. Vamos a ver entonces en el próximo módulo algunas relaciones de áreas ya circulares, o sea, áreas sombreadas, donde básicamente se trabaja el área del triángulo y el área del sector circular.